Encontraron una copia del Evangelio de Lucas justo frente a ustedes. Buenas noticias contadas por Lucas. Y estamos leyendo esta noche en el capítulo 10, desde el versículo 25 hasta el final del capítulo. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vino cierto maestro de la ley y trató de engañar a Jesús. Maestro le preguntó, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Jesús les respondió, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo las interpretas? El hombre le respondió, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Tu respuesta es correcta, respondió Jesús. Haz esto y vivirás. Pero el maestro de la ley quería estar justificado. Así que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús le respondió, había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó cuando los ladrones lo atacaron. Lo desnudaron y lo golpearon, dejándolo medio muerto. Sucedió que un sacerdote iba por ese camino y cuando vio al hombre pasó de largo hacia el otro lado. De la misma forma, también llegó un levita, se acercó y miró al hombre y luego pasó caminando para el otro lado. Pero cierto samaritano que viajaba por ese camino se le acercó y cuando vio al hombre, su corazón se llenó de lástima y se acercó a él, echó aceite y vino sobre sus heridas y las vendó. Luego puso al hombre sobre su propio animal y lo llevó a una posada, donde lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al misionero. Cuídelo, le dijo al misionero. Cuídelo. Y cuando regrese por aquí, le devolveré lo que gaste en él. Y Jesús concluyó, en tu opinión, ¿cuál de estos 3 actuó como un prójimo hacia el hombre atacado por los ladrones? El maestro de la ley respondió, el que fue bueno con él. Jesús le respondió, entonces ve y haz lo mismo. Jesús y sus discípulos siguieron su camino y llegaron a cierto pueblo donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y escuchó su enseñanza. Marta estaba molesta por todo el trabajo que tenía que hacer. Entonces ella vino y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado hacer todo el trabajo sola? Dile que venga a ayudarme. El Señor le contestó, Marta, Marta, te preocupaste y molestaste por tantas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido lo correcto y nadie se lo quitará. Es interesante que las 2 parábolas más conocidas en la Biblia, ambas están en el Evangelio de Lucas. Una es la parábola del hijo pródigo y la otra es la parábola del buen samaritano. Y hay muchas buenas personas que creen que la parábola del buen samaritano contiene todo lo que necesitamos saber sobre el cristianismo. Que Jesús vino simplemente para decirnos que tratemos de hacer buenas obras a los demás. Que tratemos de ayudarnos unos a otros cuando estamos en problemas y que si el mundo estuviera lleno de buenos samaritanos, no necesitaríamos nada más. No necesitaríamos la iglesia, no necesitaríamos la Biblia, no lo necesitaríamos cantar y todo eso. Debería ser bastante superfluo, que lo vital es que deberíamos salir y ayudar a nuestros vecinos, y uno tiene cierta simpatía con esta perspectiva. Pero aquellos que tienen esta visión de que el cristianismo es una especie de movimiento de Boy Scouts adultos que hacen buenas obras todos los días, nunca han leído realmente la parábola del buen samaritano. Ciertamente no han mirado el contexto en el que se sitúa esta parábola. Porque cuando Jesús contaba una historia, siempre hay que preguntarse, ¿por qué la contó en esa ocasión? Cuando contó esta historia, ¿a quién estaba hablando? ¿Cuál era el punto que estaba tratando de hacer? Cuando observamos eso, encontramos que la parábola del buen samaritano puede tener un mensaje muy diferente al que la mayoría de la gente asume que enseña.
Comenzó porque a Jesús se le hizo una pregunta, la pregunta más importante que cualquier hombre puede hacerse. La tragedia es que 9 de cada 10 personas en este país nunca sueñan con hacerla. Es la pregunta más importante en toda tu vida, y es esta. ¿Qué debo hacer para poder vivir? Porque la mayoría de la gente simplemente existe. Se las arreglan. Mantienen el cuerpo y el alma juntos. Se las arreglan, se levantan, van a trabajar y vuelven y se acuestan. Se las arreglarán durante 70 u 80 años. Eso no es vida. La vida real tiene calidad y cantidad. Tiene calidad en que esto es vida real. Y cantidad es que no dura solamente 70 u 80 años, sino que continúa. Y la pregunta más importante que deberías hacer esta noche es ¿cómo puedo vivir realmente? Creo que la mayoría de la gente quiere saber eso. Pero si tan solo hicieran la pregunta correcta, de la manera correcta, ¿cómo puedo realmente vivir una vida para siempre? Esa es la vida eterna, la vida de una calidad única que está realmente viva y la vida que nunca llegará a su fin. ¿Te gustaría una vida así? Entonces debería estar haciendo esta pregunta. Y este hombre era un maestro religioso que debería haber sabido la respuesta y que debería haber tenido él mismo la vida que trató de enseñar a los demás. Fue este maestro religioso que le dijo a Jesús, ¿puedes decirme lo que debo hacer para obtener esta vida eterna? Para obtener esta vida real, esta vida que continúa para siempre, que incluso la muerte no puede afectar. Hizo la pregunta correcta, pero por el motivo equivocado. Y leemos que no le preguntó a Jesús porque quería saber. Estaba tratando de atrapar a Jesús. Estaba tratando de probar que Jesús era un hereje. Estaba tratando de probar que Jesús no era un buen maestro, que era un maestro religioso. Él era un maestro religioso para los judíos y Jesús era sospechoso para él porque sentía que Jesús había venido a enseñar un nuevo tipo de religión, lo que era perfectamente cierto. Era nueva como vino nuevo, en un odre de vino viejo. Y este maestro estaba tratando de atrapar a Jesús para demostrar que era un hereje, con un punto de vista poco ortodoxo. Así que le hizo esta pregunta de prueba. ¿Cuál es su respuesta a la pregunta que siempre me hacen? Y Jesús le dijo, bueno, primero dime cuál es tu respuesta. Y Jesús, el Hijo de Dios, dijo, vayamos a la Biblia. La única persona que no tenía que haber ido a la Biblia, que conocía a Dios tan íntimamente que tenía todas las respuestas en su mente y corazón, es interesante que hasta Jesús dijo, vayamos a la Biblia por la respuesta. Ese es el único lugar donde encontrarás la respuesta a una pregunta como esa. Si quieres saber cómo vivir para siempre, encontrarás la respuesta en la Biblia. Si quieres saber cómo tener una vida real, encontrarás la respuesta en la Biblia. Pasé por una iglesia y me emocioné con el cartel que tenían afuera. Decía, puedes tener vida antes de la muerte. No solo después de la muerte, sino que puedes tener vida antes de la muerte. Bueno, a este maestro religioso se le había hecho la pregunta, y él dio su respuesta y Jesús le dijo, bueno, tu Biblia es igual a la mía. Y de paso, eso demuestra que Jesús aceptó el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, no solo el Nuevo que aún no había sido escrito. El Antiguo Testamento Jesús lo tomó como verdadero, de principio a fin. Y entonces le dijo a este maestro religioso, tomemos tu Biblia, y la mía, y me dices lo que tú crees que es necesario para conocer la vida real que durará para siempre. Y el maestro puso su dedo justo en el lugar. Hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. 613 para ser preciso, si los quieren contar. Pueden contarlos cuando lleguen a casa. 613. Y entonces hay 10 grandes mandamientos. Pero los maestros siempre estaban tratando de reducir eso y tratando de resumirlo en cosas fundamentales. Siempre estaban tratando de decir, ahora esto resume todo. Y este hombre lo resumió todo. Y dijo, bueno, hasta donde puedo entender mi Biblia, tienes que hacer dos cosas. Tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y mente, alma y fuerza. Un texto de Deuteronomio y otro de Levítico. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dijo, no hay desacuerdo entre nosotros, ninguno en absoluto. Absolutamente correcto. Todo lo que tienes que hacer es hacer eso y realmente vivirás, y vivirás para siempre.
Bueno, hay uno ahora, o dos puntos sutiles, acerca de la respuesta de Jesús. En primer lugar, quiero que se den cuenta de que no solo dice que debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo. Ambos mandatos están calificados con una afirmación total. No es solo amar a Dios, es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, toda tu alma. Esa es una gran calificación. Y el segundo es que debes amar a tu prójimo. Tiene otra calificación que es bastante grande. Debes amar a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Debes estar tan preocupado por sus necesidades como por las tuyas. Y eso es una calificación. Y luego hay algo más sutil que no sale en español ni en inglés y quiero tratar de sacarlo a relucir. Cuando el abogado dijo, ¿qué debo hacer?, la palabra hacer está en un tiempo peculiar allí. El verbo que significa ¿qué acción única debo hacer para vivir para siempre? Y cuando Jesús dijo, haz esto y vivirás, usó la palabra hacer, haz, en otro tiempo, que significa continuamente, todo el tiempo. Y este joven claramente estaba pidiendo, dame algún gesto noble, alguna cosa que pueda hacer y estoy dentro. Y Jesús le dijo, hazlo todo el tiempo, toda tu vida, cada momento en cada día y vivirás. Ahora pueden ver lo que Jesús estaba haciendo aquí, ¿no? Él estaba empezando donde estaba el abogado, estaba comenzando con su propio pensamiento, con su propia Biblia, y estaba tratando de presionarlo hasta el punto en que el abogado diría, eso es imposible. Pero el abogado no iba a quedar atrapado. Se había propuesto él atrapar a Jesús y Jesús casi lo atrapa a él. Y él no tenía una mente aguda de abogado. Ya lo han visto. Iba a escabullirse de esto. Disculpas a los abogados, pero tenía una mente entrenada legalmente y vio un vacío legal. ¿Por qué no dijo de inmediato, bueno, mira, si ese es el camino a la vida eterna, no tengo ninguna posibilidad? Esa es la única cosa honesta que podía decir. Porque si lo único que Jesús dice aquí es cierto, no hay una sola persona en este edificio que tenga la oportunidad de obtener vida real. Ni una. ¿Podría alguien levantar la mano y decir, amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y siempre lo he hecho? ¿Y podría alguien aquí decir, siempre me he preocupado por mis semejantes, tanto como me he cuidado a mí mismo? No podrían decirlo. Y este abogado no podía decirlo. Y debería haberlo admitido desde el principio. Porque la tragedia de aquellos que están tratando de llegar al cielo siendo lo suficientemente buenos es que nunca lo lograrán. Es un estándar imposible. Pero el abogado no iba a admitirlo. Porque dice que quería tener razón y el orgullo en nuestro corazón, que nos pone el cuello duro cuando enfrentamos a Dios, el orgullo de nuestro corazón dice, no quiero que me corrijas, Dios, lo voy a hacer por mi cuenta, aunque me mate, lo haré yo mismo. Y esta es la religión de hoy, es la religión más común en este país. Lo voy a hacer yo mismo, aunque me mate. Bueno, lo hará, te matará. Esta forma de tratar de ser lo suficientemente bueno para Dios conduce a una muerte segura. Pero ya ven cómo el abogado que desesperadamente quería corregirse tenía este orgullo que tenemos los hombres en nuestra mediana edad. O es raro que los hombres de la mediana edad inclinen el cuello delante de Dios y digan, no puedo hacerlo. Y él tenía este orgullo que quería tener razón. Y entonces dijo, bueno, ahora intentemos reducir esto a proporciones manejables. Si me dices quién es mi prójimo, lo voy a intentar. Tú lo defines, y cuando defines una cosa, la limitas, y por lo tanto, cuando defines a tu prójimo, limitas tu deber. Ahora la mayoría de la gente se sentiría muy aliviada si el Señor le dijera, bueno, su vecino consiste en la gente de este lado, y la gente de este lado, y la gente del otro lado del camino. ¿No sería bueno si eso fuera todo lo que nos hubiera dicho que hagamos? Bueno, excepto que sí, no de ese lado, no, ese no. Pero este sí, Señor. Y, bueno, no el que está en el camino. Sí, me gustaría ayudarlo. Pero verán, el Señor no lo definirá. Los judíos cuando preguntaban, ¿quién es mi prójimo?, decían, tu compañero judío.
Cada vez que conoces a un compañero judío, ayúdalo. Cada vez que conoces a un compañero judío y está en problemas, sácalo del problema. Ese es tu prójimo. Pero esa no fue la respuesta de Dios. Dios va a dar una respuesta muy divertida por medio de Jesús a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y fue una respuesta a la segunda pregunta que Jesús dijo, déjame contarte una historia y podrás entenderlo. Es una respuesta a tu pregunta. Y luego contó esta historia familiar del buen samaritano. Se la saben de memoria, ¿no es así? No sé si realmente sucedió, el lugar es real, la gente de ese tipo de gente real, el lugar es un lugar increíble, muchos de ustedes lo han visto ya. Un camino que serpentea por la zona más árida, con barrancos empinados y cuevas y rocas que descienden algo así como 4.000 pies, 1.200 metros, en solamente 20 kilómetros entre Jerusalén y Jericó. Comienza muy por encima del nivel del mar y termina muy por debajo del nivel del mar. Y se le llamó a lo largo de la historia el camino sangriento, porque si pasabas por ese camino sin perder un poco de tu sangre, tenías suerte. Hubo hasta 1926 bandoleros en ese camino, y se escondían en las cuevas, y si ibas solo por ese camino los estabas buscando. El hombre que cayó entre ladrones fue su propia culpa. ¿Por qué andaba solo por ese camino? Debería haber ido en una caravana, debería haber ido con un grupo de personas, y es un camino terrible, especialmente de noche. Y la gente también. Eran reales, sacerdotes, levitas, samaritanos. Voy a tratar de poner esta parábola en una historia moderna para ustedes, porque mientras lo tratemos como algo que sucedió en el Medio Oriente hace 2000 años, es un poco extraño para nosotros. Así que vamos a ponerlo en un vestido moderno. Un corredor de bolsa de Londres estaba trabajando esta tarde en su oficina y se fue en tren a Guildford, donde estaba en su casa. Cuando se subió al tren, 3 o 4 jóvenes entraron en el mismo vagón y en el cruce de Clapham lo asaltaron y le quitaron el dinero. Y lo golpearon. Y se quedó tirado en el suelo del compartimiento. Se bajaron en Clapham y el tren siguió con el hombre tirado en el compartimiento. Cuando se acercaba a Guildford, un diácono de la catedral de Guildford, que estaba apurado porque tenía que rezar el Compline esa noche, pasó por el compartimiento y entró, sacudió la cabeza con tristeza. Dios mío, las cosas que suceden en los trenes hoy en día. Pero llego tarde a las oraciones, debo apresurarme. Así que llegó al final del compartimiento, con la esperanza de que alguien más viera al hombre tirado en una piscina de su propia sangre, en un charco de su sangre. Por casualidad, el diácono bautista también estaba en el tren y se dirigía a toda prisa a casa. Tenía minutos para llegar a la iglesia y miró dentro del vagón y vio al hombre. Dios mío, alguien debe hacer algo al respecto. Voy a llamar a la policía cuando llegue a casa y les diré que hay un hombre en el tren. Aunque más tarde se olvidó. También en ese tren había un cargador de las Indias Occidentales, de Waterloo, que venía a Guildford a visitar a unos amigos, y miró adentro y vio el cuerpo. Y por naturaleza podría haber dicho, bueno, es una de esas personas elegantes con mucho dinero, tiene lo que se merece. Pero no lo hizo. Entró y descubrió que el hombre todavía respiraba. Llegó a la estación de Guildford y corrió a buscar la carretilla de un portero y levantó a este hombre sobre la carretilla, lo metió en una sala de espera, fue y consiguió un botiquín de primeros auxilios. Y lo hizo girar y lo llevó fuera de la estación y lo llevó a un hotel al final de Farnham Road y entró en el hotel, consiguió un dormitorio, sacó su billetera y pagó el salario de 2 días completos de su propio bolsillo para dejar al hombre en el Hotel Farnham. El hombre se recuperó. ¿Cuál de los 3 era el prójimo del corredor de bolsa que fue asaltado? ¿Les ayuda eso a sentirlo? Y Jesús, al contar esta historia, deliberadamente incluyó un samaritano. Ahora, ¿saben por qué los judíos bajan de Jerusalén a Jericó? ¿Saben por qué tomaban ese camino? La respuesta es para evitar encontrarse con un samaritano. Era el camino más largo. Les tomaba otras 30 o 40 millas en su viaje, pero lo hacían porque odiaban a los samaritanos. Eran extranjeros, eran personas diferentes, y había un verdadero prejuicio de color entre ellos.
Y de hecho, este judío iba por ese camino para no encontrarse con un solo samaritano, y la misma persona a la que él trataba de evitar fue el hombre que lo ayudó. ¿Entienden el punto de la parábola? No se trata solo de ayudar a la persona de al lado o a la persona que está al otro lado de la calle. Está diciendo que ayudes a alguien con quien quizás no tengas nada en común. De hecho, alguien a quien consideras perteneciente a un grupo bastante diferente y no tu prójimo en absoluto. Veamos el punto que Jesús está haciendo. Punto número 1. Su definición es completamente práctica. Un prójimo no es alguien que se siente algo por otra persona, sino alguien que hace algo por la necesidad de otro. Punto número 2. Nunca debes limitar la palabra vecino a las personas de al lado. La palabra vecino significa cualquier persona en todo el mundo que esté en necesidad y a quien usted esté en condiciones de ayudar. Punto número 3, la pregunta que hace este hombre debería haber hecho no es quién es mi prójimo, sino de quién soy prójimo, yo. ¿Ven esa pregunta? Totalmente diferente. Punto número 4, que ese acto fue un acto de misericordia, lo que significa un acto que fue totalmente inmerecido. Les he contado una historia antes que leí en los periódicos que fue horrible. Fue el oficial de una mina de oro de Johannesburg, en Sudáfrica, blanco, bajó a la mina para intentar inspeccionar cierta veta que se estaba trabajando. Y mientras él estaba allí se derrumbó un techo y quedó atrapado solo en esa escena. Y trataron de sacarlo, trataron de mover las rocas, pero no pudieron. Trataron de pasar y dijeron, es tan peligroso que entre allí está arriesgando su vida. Y nadie quería entrar. Hasta que un africano, de repente, se separó del grupo y pasó por la brecha que hicieron en el agujero en donde estaba derrumbado y entró arriesgando su propia vida y sacó a ese hombre blanco inconsciente y lo llevó al hospital y el hombre blanco se recuperó. Y cuando el hombre se recuperó le dijeron, ¿te gustaría conocer a quien te rescató? Y dijo, sí, quiero conocerlo y agradecerle. Y cuando el africano entró por la sala, el oficial de la mina de Johannesburgo volvió la cara hacia la pared y ni siquiera le agradeció. Eso sucedió en nuestro mundo. Es fácil condenar eso, pero nosotros también lo hemos hecho. Suponiendo que el oficial blanco estuviera nuevamente atrapado en la mina. Si ese hombre que lo había rescatado una vez entrara y lo sacara de nuevo, sería un acto de misericordia, ¿verdad? Hacer algo por tu enemigo que te odia. Hacer algo por alguien que te lo devolverá en la cara. Eso es ser un buen samaritano. Entonces el abogado, cuando Jesús le preguntó, ¿cuál de estos tres era el prójimo? El abogado ni siquiera se atrevió a decir la palabra samaritano. No la quería decir. Era un prejuicio. Pero al menos reconoció que era la persona que hizo un acto de misericordia. Misericordia inmerecida. Y entonces Jesús dijo, bien, entonces ve y haz eso toda tu vida a los que te odian, a los que te desprecian por hacerlo, a los que no te hablan, a los que te maldicen. Sigue haciéndolo toda tu vida y vivirás. Y una vez más Jesús ha llevado a este abogado al borde, al precipicio de admitir que no puede hacerlo. Pero el hombre todavía está tan orgulloso que simplemente no sabemos lo que hizo y seguramente se fue y no sé cómo le fue. Ahora, esa es la parábola del buen samaritano. No es solo decir, haz una buena acción de vez en cuando a alguien en tu camino que está en necesidad. Está diciendo que es una actitud mental hacia aquellos que son tus enemigos naturales, aquellos que son totalmente diferentes a ti, aquellos que no merecen tu ayuda. Y tú vas y les haces el bien. Deja que tu compasión se muestre en acción. Eso requiere trabajo. Y otra vez, si somos honestos, cada uno de nosotros aquí tendrá que admitir que no podemos vivir así. Señor, ¿no lo entiendes? Soy humano, no puedo vivir así.
Y noten que el abogado ni se molestó en preguntarle a Jesús qué significaba amar a Dios. Estaba tan interesado en definir a su prójimo que pensó, bueno, puedo abordar eso y al menos puedo decir que he hecho uno de los dos. Pero ¿qué es amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza? Cuando Lucas escribió su evangelio, le fue dado por el Espíritu Santo un pequeño toque de genialidad. El abogado nunca preguntó sobre amar a Dios, solo preguntó sobre amar al prójimo. Pero Lucas, dándonos la siguiente historia, nos ha dicho qué es amar a Dios. Puedes estar tan ocupado siendo un buen samaritano, puedes estar tan ocupado ayudando a tu prójimo que el Señor no obtiene nada de tu tiempo. Puedes estar tan ocupado haciendo lo que para ti es una buena obra que nunca amas al Señor. Y esto sucedió al día siguiente. Estaban pasando por un pueblo y una casa donde fueron bienvenidos, estaba abierta a ellos, y se les dio la bienvenida a Marta y María. Benditas sean estas dos hermanas, y decimos que la verdadera diferencia entre ellas fue de temperamento. No lo crean. Esa no es la lección de la historia. No es cuestión de temperamento. La gente dice, bien, soy una Marta o soy una María, y que el mundo tiene que tener ambas y que la iglesia sería un lugar triste si no hubiera Martas o Marías. Y que eso es la forma en la que estamos hechos. Si es la forma en que estamos hechos, ¿por qué Jesús reprendió a Marta? No puedes reprender a alguien que no puede evitar ser lo que es. Jesús reprendió a Marta porque se metió en esa corriente de hacer el bien y estaba tan ocupada haciendo el bien a la gente que no estaba amando al Señor. Y cuán importante es que consigamos el equilibrio correcto, porque el abogado tenía razón. Lo primero del camino a la vida es amar al Señor, y lo segundo es amar al prójimo. Y algunas personas están tan ocupadas amando a su prójimo que el Señor no entra. Y aquí está Marta en la cocina, con el libro de cocina afuera, como me dijo una querida señora, un libro de recetas, todo allí. Y saben, hasta los codos con harina. ¿No se imaginan la imagen? Quiero decir, después de todo, un invitado inesperado y muy importante está acá. La verdadera oportunidad de mostrar hospitalidad, comer una maravillosa mesa, y estaba tan ocupada, y allí estaba su hermana. ¿Se dan cuenta de cómo después de haber dado un paso en falso, da otro y otro? Comienza a estar resentida con otras personas. Y luego, lo peor de todo, comienza a reprender al Señor. Y todo porque ella estaba tratando de hacer una buena obra. ¿Qué lección que hay aquí para nosotros? Si creen que el propósito de la vida es hacer buenas obras al prójimo, deténganse y recuerden que al Señor le gustaría un poco de tu tiempo. Le encantaría charlar un poco contigo. Y si amas a alguien, pasas tiempo con esa persona. Y ahí lo tenemos, Marta y María. Marta, estás distraída. Marta, tienes demasiado en mente. Marta, estás demasiado ocupada. Marta, levanta los ojos de los libros de cocina. Pero, Marta, ¿qué hay de mí? Y él la reprendió, y la reprendió con toda razón. Su actitud hacia María era incorrecta, su actitud hacia Jesús era incorrecta, su actitud hacia ella misma era incorrecta. Y sin embargo es una imagen de todos nosotros cuando estamos tan ocupados tratando de hacer buenas obras y tratando de hacer lo que creemos que es lo correcto para otra persona. Entonces Jesús dijo, María, mira María. Ahora, lo que dijo sobre María es interpretado de diversas maneras por los comentaristas. Jesús dijo, ella ha elegido lo único que se necesita. Es casi como si hubiera dicho, solo necesitaba un plato y estás tratando de prepararme una cena de 7 platos. Pero es más profundo que eso. Es como si estuviera diciendo, solo quería una cosa cuando entré aquí. Quería alguien con quien hablar. Y saben, a veces esa es la necesidad más profunda de una persona. Si está tan ocupado preparando una comida, te puedes estar perdiendo la única cosa que necesita. Alguien con quien hablar. Tengan en cuenta que Jesús estaba en camino a morir. Tengan en cuenta que ya estaba agobiado por su próxima muerte. Tengan en cuenta que quería desahogarse, ya que muchas personas que saben que se están muriendo quieren desahogarse. Hace poco escuché de una mujer que entra en una sala de hospital donde hay casos graves y frega el piso. Y un paciente tras otro de esa sala hablan con ella y le habían dicho, voy a morir.
Los médicos no me lo quieren decir, mis parientes no me lo quieren decir, pero voy a morir y tengo que hablar con alguien. Y han hablado con una mujer que frega el suelo debajo de su cama, porque tienen que compartirlo. Y Jesús iba a morir. Y quería hablar con alguien sobre eso. ¿Saben? Uno de los frutos de esa conversación, uno de los frutos fue que María lo ungió para su sepultura, incluso antes de que muriera. Y ella nunca hubiera pensado hacer eso si no se hubiera sentado a sus pies y él se hubiera desahogado. Seguro que le habló de la cruz y de que nadie podría ungir su cuerpo después, y entonces ella lo hizo antes. Marta y María no es una diferencia de temperamento, es una diferencia entre una persona que quería ayudar a un prójimo y una persona que quería amar al Señor. La persona que era sensible al Señor se dio cuenta de que el Señor le gusta pasar tiempo contigo. Así que hay gente que dice, mira las 600 personas sentadas ahí en el centro Milmed, piensa en todo el bien que podrían estar haciendo en el mundo si tan solo hubieran pasado un par de horas del domingo por la noche saliendo y ayudando a la gente, yendo a cavar jardines y empapelar paredes. Bueno, pueden hacer eso en otro momento, pero les digo que el Señor quiere que tuvieran comunión con Él. Quería que lo amaran también. Y vamos a comulgar y expresar nuestro amor por Él, guardando sus mandamientos, siendo bautizados, tomando el pan y el vino. Entonces, esto es amor por el Señor. Y de María, Jesús dijo, no le robarás. Ella ha elegido lo único necesario, pero era la mejor parte. Es decir, que ella ha elegido no solo lo mejor para mí, sino lo mejor para ella. Deja que el mundo critique si quiere. Que los que siempre quieren estar amando a su prójimo critiquen si quieren a los que queremos pasar un rato con el Señor y escuchar su palabra y cantarle. Pero no nos será quitado el amor que está preparado para pasar tiempo con el Señor. Ahora ven cómo los dos se juntaron hermosamente juntos. Es importante para un cristiano amar al prójimo, es importante hacer el bien, es importante ayudar. También es importante amar al Señor y escuchar y pasar tiempo con Él y escuchar su palabra. Pero aún así, y con esto quiero terminar, todavía es absolutamente imposible para mí, o para cualquiera de ustedes, amar a su prójimo lo suficiente o amar al Señor lo suficiente como para tener la vida eterna. Y la prueba es esta. Encuentran a alguien que está tratando de obtener la vida eterna de esta manera y les preguntas, ¿tienes la vida eterna? Y tendrán que decir, no lo sé. No lo sé. ¿De qué estaba tratando Jesús de que se diera cuenta a este hombre judío? Él estaba en lo correcto, había entendido sus propias escrituras, había leído su Biblia correctamente. Lo que Jesús estaba tratando de hacer era empujarlo hasta el punto en que admitiera que ese camino estaba cerrado y que no puedes hacerlo. Es perfectamente cierto que, en teoría, cualquier hombre o mujer, escuchándome ahora, que ame al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y ame a su prójimo tanto como a sí mismo y lo haga con toda su vida, irá derecho al cielo cuando muera. Lo que significa que ninguno de ustedes lo hará. Solamente hay una persona que haya existido que lo logró. Hay una. Y su nombre era Jesús. Y amaba a su Dios con todo. Y amaba a todos los que encontraba en necesidad, sin importar quiénes fueran. Y Jesús tenía vida eterna. La Biblia dice que la vida eterna está en Jesús. Está en su Hijo. Él es la única persona que realmente ha vivido, y el resultado no fue solo durante los 33 años en la tierra que realmente vivió, sino que cuando lo pusieron en una tumba no pudieron terminar con esa vida real, y resucitó de entre los muertos, y su vida continúa hoy, y Él está vivo. Para siempre. La vida real está en su Hijo. La vida eterna está en su Hijo. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Él lo logró. Yo ya fallé. Y nada de lo que pueda hacer a partir de esta noche puede deshacer el hecho de que no he amado a Dios de esta manera. Y no he amado a mi prójimo de esta manera. ¿No hay otra manera, Señor? O si tan solo el abogado hubiera preguntado esa pregunta, ¿no hay otra manera en lugar de tratar de reducir la palabra prójimo a un tamaño manejable? Si solo hubiera dicho, ¿no hay otra manera? Jesús habría dicho que sí.
Hay otra manera. Y puedo resumirla en 2 palabras. Admitir y aceptar. Admitir. Admitir que no amas a Dios de esa manera. Y admitir que no amas a tu prójimo de esa manera. Y admitir que nunca lo harás. No importa cuán duro lo intentes. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es aceptar la vida que hay en Jesús, aceptando a Jesús como tu Salvador y Señor personal, y lavando ese pasado de tu falta de amor, lavando ese pasado, haciendo un comienzo limpio. No para tratar de amar a Dios y tratar de amar a tu prójimo, sino para dejar que el amor de Jesús en tu corazón se extienda hacia el Señor y se extienda hacia el prójimo, para aceptar su justicia, su vida eterna, para aceptarla como un regalo gratuito y dejar de tratar de trabajar y de lograr tu pasaje. Y la gloria de esto es que sé que la mayoría de las personas que estoy mirando ahora tienen la vida eterna. La tienen ahora. Realmente están viviendo ahora y van a vivir para siempre. No porque lo hayan intentado, sino porque han admitido que nunca podrían lograrlo. Ese es el Evangelio, y entonces 4 personas van a ser bautizadas en unos momentos, y al lavar sus cuerpos estamos diciendo tan claramente que no han amado a Dios con todo su corazón y alma y mente y fuerza, no han amado a sus prójimos como a sí mismos. Por lo tanto, merecen morir, no merecen la vida eterna, pero van a eliminar ese pasado y están diciendo un nuevo comienzo. Un comienzo limpio, no para tratar de hacer esas cosas, sino porque, habiendo aceptado el regalo gratuito de la vida eterna, van a dejar ahora que Dios haga esas cosas en ellos y a través de ellos. Y ese es el camino. Esa es la vida. Y esa es la verdad. Oremos. Oh Dios, es tan difícil dejar de intentar y comenzar a confiar. Somos criaturas tan orgullosas. Queremos ponernos en lo correcto y, Señor, cuanto más lo intentamos, más miserables nos volvemos, porque más lejos vamos. Gracias, Señor, de que hay otra manera, una manera gratuita. Gracias, Señor, porque Jesús murió para cancelar la deuda de amor que te teníamos, que te debíamos, para cancelar todos esos momentos cuando pasamos de largo de otro hombre necesitado en el camino, para borrar todos esos momentos en los que podríamos haber pasado tiempo contigo y amarte, y no lo hicimos. Y Señor, gracias, porque podemos hacer un nuevo comienzo y dejar que tu amor lo haga a través de nosotros. Oh Señor, si hay alguien aquí escuchando mi voz, que todavía está tratando de ser lo suficientemente bueno, que si muriera esta noche y se enfrentara a ti y le dijeras, ¿por qué debías dejarte entrar en mi cielo? Simplemente dirían, bueno, he tratado de ser bueno, traté de ayudar a mi prójimo. Señor, sabemos que no es suficiente. Señor, que pongan sus vidas en tus manos ahora y confíen en Jesús, el único que tiene vida eterna y que está dispuesto a compartirla con nosotros. Para que nosotros también podamos tenerla. Padre, gracias por planear tal cosa. Gracias por hacer posible que podamos vivir como tú querrías que viviéramos, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.